Bajo una lluvia que parecía no tener fin, una madre y su niño pequeño eran echados de su vivienda. Sus cosas, empapadas, se desparramaban por la acera como restos de un naufragio. La escena dolía, de esas que mucha gente decide esquivar con la mirada. Sin embargo, desde una camioneta que se aproximaba, un perro de servicio rompió su habitual quietud. Comenzó a ladrar con fiereza y a rascar la ventana con desesperación, obligando a su dueño, un veterano, a detener el vehículo. ¿Por qué reaccionaba así ante completos desconocidos? El soldado aún no lo entendía, pero obedecer a su perro no solo rescataría a una familia, también sacaría a la luz un secreto y una promesa que él había intentado enterrar durante años. Por favor, apóyanos suscribiéndote al canal. Y cuéntanos, ¿desde dónde nos escuchas esta noche? En una pequeña cabaña, escondida en lo profundo de los bosques de Oregón, el sargento del ejército Mateo Rivas vivía apartado de casi todos. Su única constante era Niebla. Niebla no era un pastor alemán cualquiera. Su pelaje espeso, una mezcla casi etérea de gris y blanco, le daba a sus 6 años la apariencia de un lobo apacible venido de otro mundo. Pocas cosas escapaban a su mirada lista y penetrante. El lazo entre ellos no era el de amo y mascota. Se parecía más al pacto de 2 soldados que aprendieron a caminar pegados para mantenerse con vida. Uno le protegía de los fantasmas que no se ven. El otro sencillamente le cuidaba. Bajar al pueblo para hacer unas compras era un trámite desagradable pero inevitable. La camioneta vieja de Mateo resonaba en la carretera resbaladiza y él solo pensaba en terminar rápido para volver al refugio del bosque. Pero Niebla, el pasajero normalmente imperturbable, empezó a alterarse. Un gemido grave se le escapó del pecho, cambió de postura, plantó sus grandes patas en el tablero. Las garras produjeron un chasquido seco contra el plástico y se quedó mirando hacia la ventana, inmóvil, con la concentración de quien detecta algo serio. «Tranquilo», dijo Mateo posando la mano sobre el lomo del perro. La inquietud, lejos de menguar, creció. Niebla lanzó un ladrido bajo e insistente, un sonido poco frecuente en él, y empujó con su nariz húmeda el antebrazo de Mateo, obligándolo a mirar en la dirección correcta. Mateo comprendió enseguida. No se trataba de un gato callejero, ni de una ardilla que cruzaba. Aquello era una señal. Confiaba más en la intuición de su compañero que en su propio anhelo de pasar inadvertido. Redujo la velocidad y siguió la mirada de Niebla a través de la cortina gris de la tormenta. Entonces lo vio. La vida de una familia venía abajo sobre el pavimento mojado. Un casero torpe, con crueldad y prisa, gritaba órdenes como quien amontona cajas. Una mujer joven, empapada y tiritando, traía en la cara la expresión de la derrota. Un niño pequeño trataba de cubrirse los ojos, como queriendo borrar el momento. Fue en esa tristeza silenciosa del chico donde Niebla percibió un llamado que atravesó la lluvia. En un parpadeo, los muros del aislamiento de Mateo se agrietaron. Su compañero acababa de asignarle una misión. Frenó en seco, abrió la puerta y bajó a la lluvia helada. Caminó hacia el casero con paso decidido, sin intentar disimular su porte. Su presencia militar bastó para que el hombre guardara silencio. «Ya basta», dijo Mateo sin levantar la voz, pero con una autoridad que no admitía réplica. Luego giró hacia la mujer y el niño. «Vengan conmigo». No sonaba a sugerencia. Era una orden dictada por el soldado de 4 patas. En la cabaña de Mateo, el silencio era tan espeso como la lluvia golpeando el techo de latón. Incómodo con visitas, él se afanaba en avivar el fuego de la chimenea. Clara Altamirano se mantenía rígida en una silla de madera, mientras su hijo Luca miraba las llamas arropado en una manta. La tensión podía casi masticarse. Niebla, el gran pastor gris y blanco, descansaba cerca del hogar, una presencia que abrigaba sin palabras. Pasados unos minutos, se levantó, cruzó el suelo de madera con paso suave y se detuvo enfrente de Clara. Ella se dispuso a recibir un simple olfateo o un toquecito curioso con el hocico. Pero Niebla hizo algo distinto. Presionó con delicadeza su nariz húmeda contra el dorso de la mano de ella, y luego depositó la barbilla en su palma, quedándose ahí, inmóvil, mirándola con unos ojos antiguos y bondadosos. Expulsó un suspiro leve, como quien por fin encuentra lo que ha estado buscando.
Mateo se quedó perplejo. Niebla, como animal de servicio, era disciplinado y reservado con extraños. Era una fuente de calma, no un mendigo de caricias. Ese gesto, tan íntimo y aprendido, no era común, y atravesó la barrera de prudencia que Mateo solía levantar frente a desconocidos. ¿Lo habías visto antes?, preguntó con voz ronca. Clara miró al perro, luego a Mateo confundida. No lo creo. Nunca vi uno como él. Pero se comporta como si me conociera. ¿Cuál es tu apellido?, insistió Mateo sin saber bien por qué la urgencia. Altamirano, dijo al fin ella, acariciando el pelaje grisáceo del animal. Clara Altamirano. El nombre le golpeó el pecho con fuerza. Altamirano. Y entonces, como una fotografía que tarda en enfocarse, un recuerdo brotó. Esteban, riéndose años atrás en el cuartel, hablándoles del cachorro que su familia acababa de llevar a casa. Le enseñé el mejor truco, proclamaba. Apoya la barbilla en tu mano y se derrite. Es su marca de fábrica. La respiración de Mateo se trabó. Miró a Niebla, que seguía con la barbilla en la mano de Clara. Miró el rostro cansado de la mujer y después una foto descolorida en la repisa. Esteban, susurró. Mi amigo le enseñó eso a su perro. El nombre quedó suspendido, como un fantasma que de pronto encuentra cuerpo. Clara miró fijo a Mateo, después a la foto sonriente de la repisa, y luego al perro que no quitaba su cabeza de su mano. La conexión era tan improbable, tan dolorosamente cercana, que la represa de la pena y el agotamiento se quebró. Un sollozo crudo le estalló en la garganta, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Niebla ni se inmutó. Se pegó más a ella y apoyó la cabeza cálida en su regazo, firme como un ancla en mitad de la tormenta. Esa presión constante, sin juicio, abrió la compuerta de las palabras. Arropada por el consuelo silencioso del perro, Clara comenzó a contar. Narró los días confusos después del funeral, cómo el dolor la tragó de un bocado y dejó el futuro en sombra. Entonces apareció su primo Ramiro, amable, con sonrisas que parecían entenderlo todo. Le ofreció encargarse del seguro de vida y de los ahorros de Esteban. Déjalo en mis manos, te cuido, prometió. Para eso está la familia. Y lo que siguió fue una letanía de traiciones, el goteo lento de excusas, el dinero evaporándose, las llamadas sin retorno, hasta que solo quedaron la vergüenza y los avisos de desahucio. Su voz se resquebrajó al explicar por qué nunca buscó a la unidad de Esteban. ¿Cómo iba a llamar a sus hermanos de armas para confesar que lo perdí todo? Él se fue pensando en el futuro de su hijo, y yo permití que nos lo quitaran. Me dio tanta vergüenza. Niebla permaneció muy quieto, tibio y respirando, bebiéndose sus lágrimas sin prisa. En esa quietud, Clara halló la fuerza para exponer el fracaso que había llevado sola por tanto tiempo. Ya no era solo el perro de Mateo, se había convertido en su confesor, en un protector sin ruido. Mateo no se perdió una palabra. Y dentro de él, su propia culpa empezó a asentarse en un lugar distinto. La carga amorfa del sobreviviente se transformó en propósito. Ya no era únicamente el pasado lo que lo movía, sino también el porvenir de Clara y del pequeño Luca. Miró a la mujer aferrada al pelaje de Niebla, al niño dormido en el sofá y a la sonrisa joven de Esteban en la repisa. Lo invadió una determinación fría. Eso no era caridad, era deber. Haría justicia para la familia de su amigo, y lo haría con Niebla al lado. El ermitaño quedó atrás. Volvió el sargento. A la mañana siguiente, Mateo contactó a su red de veteranos con la precisión de quien vuelve a moverse en terreno conocido. Consiguió a una abogada pro bono, Julia Benítez, exinfante de Marina con mente filosa y voz que inspiraba confianza. Escuchó cada detalle y aceptó el caso en el acto, aunque fue clara con la advertencia. Sin los contratos originales que firmaste con tu primo, dijo, necesitamos ese rastro en papel. Clara palideció. No están, susurró. Con tantas mudanzas, con todo el desorden, creo que se perdieron. Mateo no aceptó la derrota. Reunió a 2 veteranos de su vieja unidad y condujeron hasta el trastero, donde quedaban las pocas pertenencias salvadas. El panorama era desolador. Muebles ajados, cajas apiladas sin orden. Buscaron durante 1 hora. Cada caja vacía hacía más pesada la idea de haber llegado tarde. Al final,
Solo quedaba una de cartón maltrecho en un rincón oscuro, cerrada con cinta y manchada por el agua. «Déjala», dijo Clara agotada. «Solo son trastos viejos. Tírala». Uno de los veteranos ya se agachaba para arrastrar esa caja hacia el montón de desecho cuando el guardabosques de 4 patas, que había observado toda la búsqueda en silencio, se activó. El gran perro gris y blanco se movió con decisión y se plantó frente al cartón. Un ladrido agudo y autoritario le brotó de la garganta, un registro distinto a su calma habitual. Empujó la caja con el hocico y luego clavó la mirada en Mateo. No era un juego, era un mensaje. «Espera», ordenó Mateo levantando una mano. Se arrodilló junto a su compañero. Niebla gimió suave y volvió a empujar el cartón con el hocico. Mateo confiaba en él sin reservas. Tomó el borde de la cinta y la arrancó de un tirón. Debajo de una capita de ropa de bebé de Luca y unos álbumes olvidados, apareció un sobre manila grueso. Las manos le temblaban mientras lo abría. Adentro estaba todo: el acuerdo de inversión con la firma de Ramiro, los extractos bancarios que mostraban el depósito inicial, correos impresos, notas, cada documento que Clara creía perdido para siempre. Era la evidencia que Julia Benítez necesitaba. Clara soltó un pequeño grito ahogado y se cubrió la boca. Mateo miró los papeles y luego a su perro extraordinario, que ahora había tomado asiento, paciente, como si supiera que la misión había concluido. Niebla no solo había dado consuelo, también había señalado la senda de la justicia. El hallazgo de aquel sobre en la caja polvorienta lo cambió todo. Con pruebas contundentes, Julia desmontó en el tribunal la maraña de mentiras del primo. El proceso legal fue veloz y certero. Clara recuperó una porción considerable de la herencia que les habían arrebatado. Y hubo un sabor más dulce en la victoria. No se ganó por un tecnicismo, sino por la fidelidad y la intuición de un perro que se negó a mirar para otro lado. Impulsados por esa historia, los veteranos no pararon ahí. Se empeñaron en ayudar a Clara a encontrar un lugar seguro donde empezar de nuevo. El día de la mudanza se convirtió en una celebración. Risas, chanzas, camaradería. Aquellos hombres que antaño se disputaban tareas en países lejanos, ahora competían por cargar la caja más pesada, transformando lo duro en una fiesta de inicios. Semanas después, Mateo y Niebla pasaron a visitar el nuevo hogar. El departamento brillaba bajo la luz dorada de la tarde, y la sala se llenaba con los chillidos felices de un niño. Sobre una alfombra mullida, Luca rodaba en un remolino de pelaje blanco y gris. El héroe de su cuento ya no era el perro estoico, sino un compañero de juegos alegre, moviendo la cola mientras permitía que el niño le tirara con cariño de las orejas. Desde la cocina, Clara apareció con el rostro sereno, esa dureza antigua sustituida por una claridad nueva. «Él será siempre el invitado de honor», dijo, sonriéndole al perro. Mateo observó la escena y una paz profunda le ocupó el pecho. Durante años creyó que la promesa hecha a Esteban era una carga que debía llevar a solas. Ahora entendía que no. Él había puesto manos y pies. Niebla había puesto corazón y alma. Fue Niebla quien percibió la angustia en la carretera, quien tendió el puente a través de los años, quien olfateó la justicia escondida en una caja. La promesa no se cumplió gracias a un soldado aislado, sino a un equipo de 2. El peso de la culpa del sobreviviente se aflojó de sus hombros y en su lugar se asentó un orgullo tranquilo, inquebrantable de compañero. A Mateo miró a su perro, su verdadero hermano de armas, y supo que su deber, por fin, estaba cumplido. La lealtad de un perro es un idioma sin palabras, una intuición serena que a veces nos guía hacia verdades que habíamos dejado en la sombra. La historia de Niebla nos recuerda que nuestros compañeros, animales, suelen ser los guardianes más valientes y los guías más sabios en el camino de sanar. Nos honraría leer en los comentarios alguna ocasión en la que un amigo fiel de 2 o 4 patas te haya guiado por rumbos inesperados. Y si valoras este vínculo extraordinario, tu apoyo dándole me gusta, compartiendo y suscribiéndote a nuestra comunidad, Inspirando Vidas, nos ayuda a seguir creciendo. En la pantalla te aguarda nuestra próxima historia, otra poderosa narración sobre el corazón extraordinario de un animal.